Eduardo Santos pertenecía al sector moderado del liberalismo y su gobierno fue denominado La Pausa. Esto se debe a que, en contraposición a la revolución en marcha de la administración anterior de López Pumarejo, ya que éste congeló las medidas progresistas para contentar a la Iglesia Católica, el Partido Conservador y los terratenientes colombianos. Bajo el mandato de Pumarejo, se creó el Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo era regular las relaciones de los obreros con los patrones. Santos ante la Segunda Guerra Mundial. Bajo el lema de convivencia nacional, Santos se enfrentó a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La suspensión de las exportaciones a Europa afectó a todos los productores de café y banano, al tiempo que las importaciones disminuyeron, lo cual obligó al gobierno a reforzar la política proteccionista y a estimular el desarrollo industrial. En las relaciones internacionales, Santos estrechó los lazos con Estados Unidos, tanto así que en lugar de declararse neutral en la Segunda Guerra Mundial, se alineó con aliados y empezó a restringir las actividades políticas de los ciudadanos per pertenecientes al eje, en especial a los alemanes. El fomento a la industria. La administración de Santos también se distinguió por el respaldo que le dio a la industria en ese sentido. En 1941 se creó el IFI, Instituto de Fomento Industrial, destinado a impulsar la situación de importaciones por medio de inversiones directas del Estado en empresas que requerían grandes capitales, como las siderurgias y las que elaboran productos químicos. Así fue creada empresas como la siderúrgica Simesa, S.A., ACET, dedicada a la reparación de artículos eléctricos, y a la compañía de Icoyantas. Los partidos por dentro. Junto con la Iglesia y los gremios económicos, los partidos políticos eran las instituciones más importantes de la sociedad colombiana durante la primera mitad del siglo XX. La vida de las personas giraba en torno a la política y la pertenencia a alguno de los partidos era tan relevante como el credo religioso, aunque generalmente se habla de los partidos políticos como si fueran organizaciones homogéneas. Lo cierto es que dentro de ellos habían tendencias muy distintas, que en muchas ocasiones rivalizaban entre sí. Las tendencias más importantes dentro de los partidos eran las siguientes. Número 1. El conservatismo. Se diferenciaba en un ala de derecha elitista dirigida por Laureano Gómez, un ala de derecha popular liderada por Gilberto Alzate Avedaño, y un sector más moderado coordinado por Mariano Ospina Pérez. En el liberalismo, se distinguía un ala popular reunida en torno a Jorge Eliezer Gaitán y un ala más elitista que seguían a personajes como Eduardo Santos, Alfonso López y Gilberto Lleras Camargo. En la izquierda radical se encontraba el Partido Comunista y otras corrientes políticas lideradas por personajes como Antonio García Nosa, Gilberto Viera y Augusto Durán. Las divisiones internas de los partidos se debían a factores como los orígenes sociales diferentes de los líderes o el apego a ideologías diversas. Los liberales y la izquierda. Los gobiernos de la República Liberal se caracterizaron por cooptar, es decir, incorporar las tendencias de izquierda que habían comenzado a llegar al país desde los años 20, para evitar que tomaran fuerza y pudieran competir políticamente con ellos. Es decir, que el liberalismo asumió con suyas varias reivindicaciones socialistas. Por ejemplo, la mejora de las condiciones de los trabajadores y el fortalecimiento del sindicalismo. Otra forma de cooptar a la izquierda fue vincular a líderes socialistas y a las centrales obreras al Partido Liberal. El resultado de esta estrategia fue doble. Por una parte, dentro del Partido Liberal se fue formando un sector más radical, que simpatizaba con la izquierda, y por otra parte, se impidió la formación de un partido fuerte de izquierda independiente, a diferencia de otros países de América Latina. Sin embargo, esta cercanía fue más estratégica que verdaderamente ideológica, pues el liberalismo siempre mantuvo una postura anticomunista. Para las elecciones presidenciales de 1942, el liberalismo se dividió en dos candidaturas: la del presidente Alfonso López Pumarejo y la de Carlos Arango Vélez. Finalmente,
Para las elecciones presidenciales de 1942, el liberalismo se dividió en dos candidaturas, la del presidente Alfonso López Pumarejo y la de Carlos Arango Vélez. Finalmente, el triunfo fue nuevamente para López Pumarejo. En contraste con su primer gobierno, López no continuó con las reformas sociales y se acercó a los banqueros y comerciantes, distanciándose de los sectores populares que lo habían apoyado en su primer mandato. Pero a pesar de que López ya no representaba una amenaza para las élites, el Partido Conservador cada vez fue más fortalecido. Llevó a cabo una fuerte oposición, en especial mediante la revelación de una serie de escándalos que involucraron a la familia presidencial. La creciente crisis política y el aumento de la impopularidad y de desconfianza hacia López hicieron que en julio de 1944 un grupo de militares se acercaran a darle un golpe de estado. Producto de este hecho, López renunció a su cargo en julio de 1945 y fue reemplazado por el también liberal Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo fue un personaje el cual ocupó en dos ocasiones el cargo de presidente de Colombia en los periodos de 1945 a 1946 y de 1958 a 1962. También fue el primer secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Esto se conoció como el fin de la República Liberal. Aunque el objetivo de la renuncia de López era apaciguar un poco la oposición política, esta siguió creciendo. Las peleas internas entre el liberalismo hicieron que el partido se representara con dos candidatos para las elecciones presidenciales de 1946. Gabriel Turbay, representante del sector oficialista del partido, y Jorge Eliezer Gaitán, de manera similar a lo ocurrido en 1930.